Ni los cálculos más optimistas hacía pensar que 3.006.000 chilenos llegarían a votar en una primaria voluntaria. La escasa participación en las elecciones municipales pasadas, el desconocimiento en el proceso, el descrédito de los partidos políticos y la realidad del voto en primarias anteriores hacía pensar que los pronósticos fueran no más de un 10% del padrón electoral. Fue entonces la primera sorpresa de estas primarias. La segunda es cómo votaron estos 3 millones de chilenos y es lo que junto a Claudio Fuentes analizaremos en esta edición de Puzzle Electoral. Bienvenidos. Hola Claudio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Nuevamente tenemos programa, el último fue esta edición especial en la que estábamos a las 5 de la tarde sin pensar en esta avalancha de votos cuando comenzaban a correr voces de que votaban 2 millones de personas, tampoco lo podíamos creer y este fue el resultado final, 3.006.827 chilenos, el 22,6% del padrón electoral. Así es, mira, realmente fue muy sorprendente, todos los analistas no le achuntaron, básicamente todos especulaban entre un 10 y un 15%, la última encuesta Mori daba 15%, en la encuesta de la UDP de marzo daba un 25% de participación en la primaria, que era más cercano, pero el problema con las encuestas es que la gente tiende a sobredeclarar y por lo tanto uno decía, no puede ser que haya un 25% y parece ser que la gente se animó y fue a votar. ¿Y a qué atribuyes tú esta gran participación? Mira, hay dos posibles explicaciones que hay que estudiar qué está pasando con Chile. Primero, eventualmente, que tenemos un país más polarizado, hay un ambiente programático con temas muy sustantivos discutiéndose en la gente y a lo mejor eso motivó a salir a votar. Y la segunda es el fenómeno Bachelet, o sea, claramente con los niveles de apoyo que tuvo ella en esta primaria, hay algo asociado a ella, vinculado a su carisma, a su liderazgo, que rebasa lo que diga o no diga, porque ha dicho poco y por lo tanto parece ser que está haciendo un efecto respecto de su propio liderazgo. El Economist hablaba de vaguedades. Sí, no, totalmente. O sea, cuando vemos desde marzo hasta la primaria, incluso vemos en su campaña una serie de tropiezos, como por ejemplo el tema de anunció aumento de impuestos a un 25% y no declaró de qué se trataba rápidamente, el tema de la educación, el tema de la Asamblea Constituyente, o sea, todos temas en donde no ha sido clara y sin embargo la aprobación en las urnas electorales ha sido impresionante. Bueno, el Economist ha sido bastante lapidario en los comentarios respecto a los presidentes y gobernantes de Chile. Pero vamos a lo que pasó entonces el día de la primaria. ¿Qué pasó con la cantidad de votos? La nueva mayoría obtuvo 2.139.000 votos, la alianza 800.000 votos, 806.000 votos. Esto también rebasa cualquier estimación. Pero hay mucha gente que habla de que estas eran dos elecciones distintas. ¿Podemos hacer esta distinción o es solo una elección? Porque incluso mucha gente, incluso en la UDI, pensaban que era mejor realizar primarias independientes, las primarias de los que votan por la alianza y primarias de los que votan por la oposición, para que no se creara este efecto, a lo mejor esta imagen ilusoria de que es una gran elección cuando se están eligiendo a dos bloques separados. ¿Podemos hablar de una elección? O sea, claramente es un proceso electoral con 2 y a veces 3 elecciones simultáneas. Ese es el punto. Ahora, el punto que tú planteas es interesante. La posibilidad de separar las primarias y de hacer una en abril y otra en mayo para cada una de la alianza, de modo de no generar un impacto, tiene un peligro muy importante. Primero, porque si tú aceptas que sean los independientes los que voten, los independientes podrían votar en una y en otra. Y por lo tanto, la simultaneidad es para evitar que haya cruce de votos. Ese es un elemento fundamental. Y lo segundo es que el que haga primero la elección, el segundo va a jugar estratégicamente y por lo tanto tampoco sirve y es muy raro que haya primarias que no sean simultáneas, salvo que la restringiera solo a militantes. Si la restringe solo a militantes, ahí podría ser, pero eso sería muy raro y ya está establecido el padrón, por lo tanto es muy difícil que yo... Ahora, ¿estos resultados son extrapolables como una gran encuesta?
No tanto, primero porque los que van a participar no es una muestra representativa del país. Los que van a votar son los militantes y los adherentes a las candidaturas, o los más cercanos a ser movilizados. Por lo tanto, no estás eligiendo una muestra representativa en donde vaya gente apolítica, menos identificada. Por ejemplo, seguramente en ese padrón, a lo mejor los jóvenes no fueron masivamente a votar. Fueron seguramente mayores de 40 años, que es lo más probable que haya sucedido, porque tienen inclinación más a ir a votar ellos. Por lo tanto, no es representativa esto, no es una encuesta, y en eso tiene razón la Alianza, que dice, bueno, ese 2.100.000, su apuesta es que hoy día la Concertación o la nueva mayoría estrechó todo lo que podía en votación. Sumó a todo, sumó al Partido Comunista, sumó a la Izquierda Ciudadana, ya no tiene a quién sumar. Ahora, yo creo que eso no es cierto, porque seguramente hay muchos indecisos que van a mirar esta cifra y la percepción psicológica de que está ganando la nueva mayoría es muy fuerte, y seguramente eso se va a mantener y va a aparecer en las próximas encuestas. ¿Y el voto de Alamán es de Longueira? No, el voto de Alamán yo creo que no es de Longueira, lo vamos a ver un poco más adelante con algunas cifras, pero básicamente yo creo que fue Andrés Velasco el que le quitó la posibilidad de ser candidato a Alamán. Eso lo vamos a ver porque es Andrés Alamán, el voto de Andrés Alamán, perdón, de Velasco es de derecha, no es de la Concertación. Bueno, veamos cómo fueron estas votaciones de la nueva mayoría, 71% del total de electores, con la Alianza que sacó el 27%. ¿Cómo fue por regiones? La nueva mayoría tiene este 75% en regiones. Explícanos esta gráfica en Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Maule, Biobío, Los Lagos, Magallanes. Sí, mira, en general se comportó bastante parejo. La Concertación, como promedio, en un 72-73% ganó nacional en todas las comunas a nivel nacional. Y aquí obtuvo más que eso. Sin embargo, en esas comunas, en esas regiones, obtuvo más de un 75%, incluso un 80%. ¿Eso qué quiere decir? Que en esas regiones le fue fabulosamente bien. Ahora, si tú miras las regiones, son regiones que están siendo motivo de elecciones senatoriales, y por lo tanto se genera la sensación o se genera la posibilidad de doblaje. Antofagasta hay senatorial, Coquimbo hay elección senatorial, Biobío y Los Lagos son 4 donde la Concertación arrasó con incluso casi el 80%, Antofagasta fue casi un 80%, y eso ¿qué significa? Que tiene muchas posibilidades de movilizar mucha gente en esas regiones. En cambio, la Alianza le fue con más del 30% de los votos de la suma total en Tarapacá, en la Araucanía y Aysén, y en esas regiones no hay senatorial, y por lo tanto la Alianza yo creo que está en una situación bien compleja respecto a la senatorial, y por eso en estas semanas van a estar moviendo muchas piezas respecto de la parlamentaria. Este fue un golpe muy fuerte para la Alianza porque pierde en regiones donde es clave para la senatorial. Bueno, y entonces todos están apostando a doblajes, a poner a figuras tan importantes. Por ejemplo, se planteaba poner al ministro de Cultura, Luciano Cruzcoy, junto eventualmente a Andrés Alamán. Eso todavía no está decidido, pero es una de las ideas que está rondando para que vean realmente cuánta es la importancia de doblar en estas elecciones senatoriales y también en las elecciones, en las elecciones de diputados. Totalmente, yo iría a Biobío. En Biobío le fue muy bien a la Concertación, y ese era, acuérdate, una alcaldía de la UDI, fue de la UDI, ahora estaba en manos de la Democracia Cristiana, y por lo tanto es clave para la Alianza hoy día poner candidatos muy fuertes en la senatorial. Bueno, vamos a ver entonces la votación que obtuvieron Velasco y Orrego, todos los candidatos más bien en Santiago y en regiones. ¿Cómo podemos analizar estos datos? A ver, Santiago Velasco es un voto urbano. Totalmente. Absolutamente. Urbano y capitalino. O sea, mira Velasco, tiene un 58% en Santiago, o sea, casi un 60% de los votos lo obtuvo en Santiago versus un 42% en regiones. Y ándate al último, a Bachelet, 38 en Santiago, 62 en regiones. Es decir, Bachelet le va muy bien en regiones, e incluso eso es casi proporcional a la cantidad de población que hay que vota en Santiago y en regiones. Bachelet es
prácticamente equilibrada respecto de la cantidad de gente que hay ahí. En cambio, Velasco y Orrego, eso es interesante, Orrego también le va mejor en Santiago que en regiones. La DC en general le iba muy bien en regiones. Tiene muchos senadores, muchos alcaldes, y sin embargo, en esta elección le fue mucho mejor en Santiago. Bueno, a Alamán le va mejor en regiones y eso es algo que no puede despreciar Pablo Longueira a la hora de negociar con Renovación Nacional. Ese es un punto que tú mencionas que es muy importante. A Renovación Nacional, incluso en la noche del discurso, Alamán lo dice, nos fue muy bien, y nombró muchas regiones. Claro, su fuerte estuvo fuera de Santiago, y muy bien, con casi un 60%, por lo tanto, si Longueira quiere sumar y quiere ser presidente, porque esa es la pregunta, ¿quiere ser presidente o simplemente quiere asegurar parlamentaria? Esa decisión lo va a llevar a acercarse mucho a Renovación Nacional y a obtener ese voto de regiones que en Renovación le fue muy bien. Partió difícil, eso sí, durante la noche de la elección. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa y cuáles son los ejes principales de cada uno de estos dos bloques. Todo lo vemos en la siguiente sección de Puzzle Electoral, no se vayan. Seguimos en Puzzle Electoral analizando el resultado post primarias y nos habíamos quedado junto a Claudio Fuentes viendo lo que había pasado la noche de la elección en el comando de Pablo Longueira, la UDI, donde llegó Andrés Alamán y donde antes de llegar había hecho un discurso diciendo que no solamente había ganado mayoritariamente en regiones, sino que en las comunas populares. Pero efectivamente, ¿dónde manda Renovación Nacional y dónde manda la UDI? Es lo que queremos ver en las gráficas elaboradas entonces por la UDP. Estas son las comunas gobernadas por la UDI, que efectivamente son comunas populares, salvo Las Condes. El resto es básicamente popular, en el sentido que lo mira la UDI. Claro, estos son los mejores resultados de la UDI a nivel comunal, porque aquí hay un tema que es bien importante, es el alcalde, que cuando tú gobiernas un alcalde tienes un territorio y por lo tanto el despliegue territorial, lo habíamos hablado antes de la primaria, es importante. Entonces cuando tú miras Renca, Colina, San Bernardo, las primeras tres, le va muy bien a Longueira en comunas que son de la UDI, 64, 62, 62%. Donde le fue más mal es Estación Central, 53%, a Alamán le fue bastante bien. Recuerda que Estación Central ha sido una comuna compleja para la propia UDI, y la Florida. En la Florida disputa 50-50 a Alamán y Longueira. No le fue muy bien a Longueira en esa comuna. Esa comuna va a ser clave. Muchos candidatos están apostando ahí. Ahí está Camila Vallejo, y hay otros candidatos que están apostando. La Concertación y la Alianza van a tener un punto de disputa muy importante en la Florida, donde no le fue muy bien a Longueira. Bueno, veamos cuáles son las comunas gobernadas por RN. Bueno, Vitacura, Lo Barnechea, donde perdió Alamán, son comunas de Renovación Nacional. ¿Qué pasó, por ejemplo, en Vitacura, donde el alcalde es un emblemático alcalde de Renovación Nacional, electo con porcentajes altísimos, y ahí efectivamente Alamán sacó un 40% versus un 61%. Exactamente, 39, mira, en general, por ejemplo, a Alamán le va bien en algunas comunas populares, o sea, Puente Alto, que está en primer lugar, 65% obtiene Alamán. Cerro Navia, que todo lo morado básicamente en el gráfico, Cerro Navia, San José de Maipo, Padre Hurtado, o sea, son todas en donde le va bastante bien, no tan bien como a Longueira. Longueira obtiene porcentaje, como vimos en la gráfica anterior, en las comunas gobernadas por la UDI, mucho 60%. Acá casi todos son casi en 55, 50%. ¿Y eso habla de la maquinaria UDI tan efectiva y de la que es casi un mito? Totalmente, o sea, eso habla de un muy buen trabajo territorial, salvo Puente Alto, por ejemplo, un distrito, o sea, una comuna de Osandón, tiene fuerte arraigo Renovación Nacional, le va muy bien. Donde sí Alamán tuvo razón es en mencionar Lo Barnechea y Vitacura, no en Las Condes. En Las Condes es un reducto de la UDI, por lo tanto era muy difícil que ahí entrara Alamán, pero sí Barnechea y Vitacura le jugaron en contra, solo obtuvo Alamán 39%. Pero tiene razón en decir que solamente perdió por los votos del distrito 23. No, después vamos a hablar un poco más adelante. Yo creo que la razón principal es Velasco, el factor Velasco que... Veámoslo rápidamente porque se nos va a acabar el tiempo. ¿Qué fue lo que pasó? Orrego versus Velasco en las alcaldías de C. Veamos ahora lo que pasó al otro lado entre estos dos candidatos que se estaban disputando el segundo lugar.
Esto es lo que pasó en las alcaldías demócrata cristianas. Bueno, Peñalolén fue la única donde Orrego realmente obtuvo un buen resultado. El resto fueron todas para Velasco. Así es, mira, Peñalolén, La Reina, Maipú, Macul, Isla de Maipo, acá solo mencionamos 5, hay muchas más. En general, en todas las comunas, que esas son comunas bastante grandes, Maipú, La Reina, a Orrego no le fue muy bien, salvo Peñalolén, como tú mencionaste, 30% para Orrego, 11% para Velasco, el resto para Michelle Bachelet. En La Reina, por ejemplo, a Velasco le va particularmente bien, 31% versus 20%, es decir, ahí hay un alcalde nuevo que es demócrata cristiano que no hizo bien su pega, básicamente, de atraer el voto DC hacia Orrego. Es que casi nadie de la DC hizo bien su pega, pues. Así es, entonces, y ahí está la pregunta. ¿Velasco le quita votos a Orrego o la DC en realidad el adherente de la DC? Porque la DC obtuvo cerca de 200.000 votos, no es mucho más que sus militantes. Por lo tanto, la DC sí obtuvo el voto duro DC, pero no fue capaz de capturar a sus adherentes. ¿Para dónde seguramente se fueron ellos? Seguramente se fueron a Bachelet. Y con Velasco se quedaron un voto liberal, de centro, pero liberal, que está en La Reina, que está en Maipú, que está en Macul, etcétera. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que pasa después de esto con la democracia cristiana. Muchos hablan de que si hubieran tenido la maquinaria que tuvo la UDI, otro habría sido el resultado, pero bueno, vamos a ver también cuál era el nivel de convencimiento, ya lo vimos. Estaba bastante claro que las cartas estaban echadas ya antes de la elección. Hacemos una pausa, esto es Puzzle Electoral, regresamos en instantes para ver dónde Orrego tuvo mejor desempeño, dónde lo obtuvo Velasco, quién le quitó votos a quién, lo revisamos en la siguiente pausa. Después de la siguiente pausa, esto es Puzzle Electoral. Esto es Puzzle Electoral, junto a Claudio Fuentes seguimos revisando los resultados de las elecciones primarias del domingo. ¿Quién le quitó votos a quién? Estábamos viendo a Andrés Velasco, efectivamente, ¿dónde le fue mejor? Aquí lo tenemos, en las comunas con mejor desempeño, tanto las comunas gobernadas por un alcalde de la nueva mayoría y mayoritariamente le fue bien donde están gobernadas estas comunas en los alcaldes pro alianza. Entonces esto, según los análisis de los expertos, ¿qué dice Claudio? Claramente, o sea, mira, le fue mucho mejor por ejemplo, en Providencia, La Reina, Calera de Tango, Santiago, fueron poquitas. Pero donde le va mejor a Andrés Velasco es en Vitacura, por ejemplo, Las Condes, Colina, Lo Barnechea, Ñuñoa, Pirque, Zapallar, Viña del Mar. Todas comunas gobernadas por Renovación Nacional o la UDI. Y para ti le quita votos a Andrés, le quitó votos a Andrés Alamán y él fue el gran perdedor con este Claramente, o sea, Velasco fue capaz de cautivar a un liberal que es capaz de votar por la derecha o por el centro. Y ese voto, ese nicho, lo capturó muy bien Andrés Velasco. Andrés Velasco, recordemos, principalmente en Santiago, principalmente en esas comunas, Vitacura, que son reductos de la derecha y por lo tanto claramente hay una asociación entre un liberal de centro derecha y la votación a Velasco y por lo tanto mayoritariamente le quita o le disputa votos a un potencial Andrés Alamán y es ahí donde yo creo que perdió Alamán su candidatura. ¿Y son votos que tampoco se van a ir a Pablo Longueira? No lo sabemos, yo creo que eso en las próximas encuestas del CEP, de la UDP, vamos a ir analizando para dónde se va el indeciso liberal, que es ahora son 250.000 electores, no es mucho, no es significativo, el Partido Comunista o el Partido Radical ha sacado más que eso, por lo tanto estamos hablando de un grupo muy pequeñito que a veces da vuelta a elecciones, pero si toda la nueva mayoría se matricula con Michelle Bachelet, yo creo que va a ser muy difícil para la alianza disputarle esa presidencia. Pero lo decíamos en el bloque anterior, Michelle Bachelet ya copó, digamos, usó todos sus cartuchos, sumó ya al Partido Comunista, está sumando a la democracia cristiana, no tiene mucho más por dónde crecer en ese sentido. En cambio, Pablo Longueira podría conquistar votos de Andrés Alamán, podría conquistar votos de indecisos, está ahí su nicho, su fuerza. ¿Qué es lo que va a pasar en ese sector de la vereda política? A ver, mira, es que lo que pasa es que, mira, probabilísticamente es muy difícil para la alianza. ¿Por qué?
porque para ser presidenta de la República, Michelle Bachelet necesita como 3,5 millones de votos, más o menos, un poquito más quizá. Y hoy día tiene 1.500.000 asegurados. Si tú sumas eso, llegas a 2 millones y tanto, 2.100.000, si sumas a toda la nueva mayoría. Seguramente la probabilidad es que los indecisos que no fueron a votar, una gran parte o un porcentaje importante, va a ir a votar por la Concertación y por lo tanto va a ser difícil la carrera. Ahora, al otro lado, la alianza entonces va a tener que primero invertir muchos recursos para atraer al votante indeciso y segundo lugar va a tener que hacer una muy buena relación con Renovación Nacional para capturar el centro liberal. Y eso vamos a ver en las próximas semanas, si Longueira se transforma y se logra poner moderado de centro liberal, de modo de capturar ese voto que está esquivo y que o se va para Velasco o se va para Alamán. Porque si se pone más liberal, los más tradicionalistas o conservadores de la UDI tampoco lo van a abandonar. No, el votante duro de Longueira va a ser muy difícil que lo abandone. Ahora, el punto es, aquí entramos a ver los temas subjetivos. La credibilidad, por ejemplo. O sea, es creíble que Pablo Longueira, que es más conservador, de pronto aparezca como mucho más moderado, va a ser difícil. Pero la virtud que tiene Pablo Longueira, que es lo que puede demostrar, es que decir, yo he hecho acuerdos con la Concertación, entonces seguramente va a jugar a que él es el hombre de los consensos. Y que no ha perdido ninguna elección. Y que no ha perdido ninguna elección. Bueno, pero también otra de las claves que se van a jugar en los próximos meses, y lo decíamos, es lo que va a pasar con las parlamentarias, porque muchos dicen, puede que la alianza ya haya visto que es muy difícil la carrera presidencial y que se esté jugando ahora por realizar los doblajes que verdaderamente impidan a Michelle Bachelet, que eventualmente llegaría a la presidencia, poder hacer todos los cambios que quiere, impidiéndole a través del Parlamento realizar estas transformaciones. Así es. ¿Se la va a jugar por eso? Mira, yo creo que en las próximas semanas vamos a ver con quién se ponen las fotos los candidatos a diputados. Cuando veamos eso vamos a ver si hay lealtad hacia el presidenciable, que es Longueira, o se van a ir por la libre. Y ahí vamos a ver las lealtades de la alianza respecto de su candidato. Muy bien, y ese va a ser el tema entonces del próximo puzzle electoral. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Claudio. Sigan en la sintonía de CNN Chile.